Buen día, tarde, noche, madrugada, a la hora que sea que nos vean. Resulta que vamos a continuar con la parte 16 de la lectura de la tesis. Ya vamos a la mitad, todavía falta, sobre la personalidad de niños víctimas de la violencia de sus padres. Cuando los padres acuden a la técnica disciplinaria del empleo de la fuerza con la amenaza de un castigo, pretenden disciplinar a sus hijos mediante la mayor fuerza física que poseen, al amenazarlos con aplicar algún tipo de castigo. Con esta técnica, los padres con frecuencia pierden la calma y algunas veces abusan verbal o físicamente del niño. Según Hoffman, 1970, cuando se utiliza esta técnica disciplinaria del empleo de la fuerza con la amenaza de un castigo con exceso, los niños tienden a ser coléricos y violentos. Además, los niños controlados por el empleo de la fuerza generalmente fracasan en su intento por lograr la internalización de las normas morales. Estos niños tienen una mayor propensión a ceder a las tentaciones y después de cometer una fechoría. Están menos dispuestos a sentirse culpables o a confesar su error. En vez de ello, observan las claves externas para juzgar si su conducta será o no castigada. La agresión se distingue de la seguridad de sí mismo, pues esta involucra luchar por los derechos individuales sin ser hostil. La conducta agresiva es la intención de causar daño a otras personas. La frustración puede provocar agresividad, también la rivalidad. Cuando existe competencia, se da más la agresión. Las personas atacadas tienden a devolver el ataque, aun si el incidente fue accidental. Feedback, 1964. Y aquí está la nota de pie, donde saqué lo de la disciplina y los castigos. El abuso puede iniciarse cuando un padre, que al encontrarse ansioso, deprimido u hostil, un combo, ¿verdad? Trata de controlar físicamente a su hijo, pero pierde el control y termina sacudiéndolo o golpeándolo. USDHHS 1999. Las posibilidades de maltrato aumentan cuando padres emocionalmente frágiles tienen hijos que son especialmente demandantes o poco responsivos. National Research Council, NRC, 1993, el Consejo de Investigación Nacional. Reid, Patterson y Lower, 1982. Otra vez USDHHS, 1999. Los padres abusivos son propensos a las peleas físicas. Sus hogares son desorganizados y experimentan más acontecimientos estresantes que otras familias. Reid y autores y otros, 1982. Sedlak y Broadhurst, 1996. Muchos padres abusivos se aíslan de los demás y no tienen a quien acudir en los momentos de estrés y no hay quien pueda darse cuenta de lo que sucede. El maltrato puede producir consecuencias graves, físicas, emocionales, cognitivas y sociales. Los niños maltratados suelen presentar un retraso en el desarrollo del lenguaje. Koster, Gesten, Bigley y Cicciati, 1989. Son propensos a repetir un grado escolar, a obtener bajas puntuaciones en pruebas cognitivas y a tener problemas de conducta. Kubowitz, 1999. Eckenrode, Lade y Torres, 1993. Schronk y Shigelty, 2001. Con frecuencia presentan apego desorganizado, desorientado con sus pares y un autoconcepto distorsionado y negativo.
Al estar privados de interacciones sociales tempranas positivas, no desarrollan habilidades sociales por los padres. Bolliger y 1996. Los niños maltratados pueden volverse abiertamente agresivos o aislarse. Dubowitz, 1999. Schunk y Sicchetti, 2001. USDHHS, 1999A. Los niños pequeños que padecen abuso físico tienden a ser temerosos, poco cooperativos, menos capaces de responder apropiadamente a las manifestaciones amistosas y por consecuencia son impopulares. No son populares. Goy y Dodge, 1998, Haskell y Kistner, 1991, Sassingham, Feldman, Hammer y Rosario, 1993. La negligencia crónica durante la niñez temprana tiene efectos en especial negativos en el desempeño escolar posterior, en las relaciones sociales, la capacidad de adaptación y en la resolución de problemas. National Research Council, 1993. Consejo de Investigación Nacional. Los niños que sufren de negligencia carecen de entusiasmo, creatividad y autoestima y suelen estar enojados y ser dependientes. Eglen, Schroff y Erickson, 1993. También tienden a crecer poco y a tener problemas médicos. Dubowitz, 1999. Los niños que padecen negligencia también pueden convertirse en delincuentes y adultos criminales. Dubowitz, 1999. Aun cuando la mayoría de los niños que sufren abuso no se vuelven delincuentes, criminales ni enfermos mentales, el abuso incrementa la posibilidad de que así sea. Dodge, Bates y Petit, 1990. National Research Council, 1993b y Witham, 1989. Es posible que los adolescentes que fueron víctimas de abuso cuando eran pequeños reaccionen huyendo, lo cual puede ayudarlos a protegerse o unirse a drogadictos, situación que no los protege. National Research Council, 1993. El maltrato emocional es más sutil que el maltrato físico y sus efectos pueden ser más difíciles de identificar. Se ha relacionado con el robo, la mentira, baja autoestima, desajuste emocional, dependencia, bajo aprovechamiento, depresión, agresión, trastornos de aprendizaje, homicidio y suicidio, así como malestar psicológico en la vida posterior. S.N. Hart y Brassard, 1987. En resumen, los niños maltratados muestran inseguridad, retraimiento, inhibición, agresividad. Este rasgo solo sale a relucir cuando el niño se siente con la confianza de tener mayor poder sobre la otra persona, o que no se enterarán, o que no se meterá en problemas. Es decir, la agresividad es lo que se muestra cuando no se meten en problemas o que no se van a enterar. Los niños aprenden a responder de cierta forma ante la situación de violencia producida en casa, además de que podemos encontrar una certera confusión entre sus pensamientos y emociones, pues la violencia que estos niños viven dentro de sus hogares es generada por sus seres más queridos. Padres, madres, padrastros, abuelos, personas que juegan el rol de tutores y de los cuales se espera protección y cariño, no golpes, castigos, insultos, gritos, abandono. Todo abuso que reciben deja marcas en su personalidad. Bueno, todo abuso que reciben deja marcas en su personalidad. Bien, seguimos.
Ahora sobre los niños invertidos, pero voy a pausar un segundo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es continuar leyendo. Vamos a ver. Estábamos sobre los niños introvertidos. Vamos a ver. Va. Ya, dijimos que el maltrato emocional es más sutil. En resumen, los niños maltratados muestran inseguridad, retraimiento, inhibición, agresividad. Muy bien. Y les causa confusión porque son los seres más queridos los que juegan el rol de tutores y de los cuales se espera protección y cariño y reciben golpes, castigos, insultos, gritos, abandono. Bien, voy a compartir pantalla. Y seguimos sobre los niños introvertidos. Un niño introvertido no tiene ningún problema de inteligencia ni de memoria. No tiene por qué relegarse a la periferia de las relaciones sociales y académicas. En realidad, tiene muchas cosas que ofrecer. Lo que sí es cierto es que los niños introvertidos necesitan el apoyo de sus padres y de otros para poder desarrollarse como personas. A menudo se malentiende la situación del niño introvertido. Los padres, los hermanos, los compañeros de clase, los maestros y lo que es peor, el propio niño siente que no es normal. Sobre el sermonear. Cuando sermoneamos, diciéndoles a los hijos lo irresponsables, descuidados, tontos que son, aun cuando ya hagan las cosas como se les pide, van a desarrollar rencor y resentimiento, además de fastidio y cansancio y un oído sordo. Eso es lo que van a desarrollar, además de la gran capacidad de no escucharnos cuando les hablamos. Si les recordamos sus faltas, a menudo comenzarán a evitarnos, a sacarnos la vuelta para no tener que escuchar lo mismo. Se vuelve una situación incómoda. Sobre el insultar, etiquetar. Los adultos que insultan, que etiquetan, son padres enfadados y lastimados. De pequeños fueron niños abusados y al crecer se convirtieron en perpetradores, es decir, en el agresor en lugar del agredido. Cuando los padres disciplinan, corrigen a su hijo, generalmente están enfadados por la situación, creando la tentación de golpearlo con insultos, incluso después del evento. Los insultos y las etiquetas dañan más que si los castigáramos y enfrentaran las consecuencias. Los insultos producen adultos y niños enfadados, rencorosos y con un bajo nivel de motivación y autoestima. Sobre el enojo. Los adultos enojados son padres enojados. Cuando los hijos observan nuestra ira, ellos sienten miedo y ansiedad. Tienen miedo de ser víctima de cualquier ataque. Se sienten aterrorizados de hacer cualquier tipo de comentario incorrecto o de moverse de alguna manera que provoque un ataque físico o verbal. El hijo se retraerá y no responderá a las preguntas u ofrecerá mínimas respuestas a las mismas. Cuando damos órdenes estando enfadados, los hijos se concentran en nuestra ira y en nuestro estado de ánimo, temiendo un potencial ataque aquí está la página,
cómo ayudar a tu hijo a relacionarse con el mundo. En lugar de pensar en su incumplimiento de la orden. Luego de varios episodios así, los hijos sentirán ansiedad y tendrán la sensación de estar caminando sobre hielo delgado, que en cualquier momento se puede quebrar ante nuestra presencia. Los hijos que viven en ambientes familiares donde un adulto tiene mal carácter, se sienten intimidados todos los días. Empiezan a esconderse y a evitar tener contacto con esos adultos. Cuando este ambiente continúa por varios años, los hijos desarrollarán trastornos de ansiedad, mojan la cama, tienen problemas para dormir, sufren de malestares físicos y tienen problemas de conducta. Bien. Aquí a continuación vamos a seguir leyendo. Para controlarnos cuando estamos enojados. Lo primero, pausa. Después una especie de examen mental. Me tranquilizo y reviso por qué estoy enojada. Clarifico. Me detengo antes de decir o hacer cosas de las cuales luego me pueda arrepentir. Y si es necesario, me alejo de la situación hasta que esté calmada. Concientizo que me enojé porque me ganó la sensación de frustración, de impotencia, y tal vez también porque mi papá y mi mamá, para lograr que los obedeciéramos, se enojaban. Lo viví con ellos, pues no me enseñaron otra manera de responder cuando algo no resulta como yo quiero. Entonces, para ayudarme a serenarme, me digo, si me parezco a mi papá, a mi mamá, en esto de enojarme cuando no me salen las cosas como yo quiero, para mí está bien. ¿Por qué decir esto? Porque nos vamos a parecer o a papá o a mamá o a alguien de la familia o a los dos. Lo conozcamos o no, en la expresión del enojo y en todo lo demás. Y entre más tratemos por decreto o imposición de cambiarlo, menos lo vamos a conseguir. Es la paradoja del cambio. Una vez que aceptamos que así somos, podemos hacer algo al respecto. Mientras queramos controlarlo por medio de la voluntad, no lo vamos a lograr. Por otro lado, recordemos a nuestro reptil, que es el primero que se activa cuando nos sentimos amenazados, asustados, que nuestra sobrevivencia está en juego, y se activa porque nos sentimos inseguros, y la inseguridad nos impulsa a defendernos, enojándonos. Inhalo y exhalo lentamente y hago lo que a continuación me sugiere. En Kids Health nos dicen lo siguiente. El ejemplo lo adapté para adultos. Independientemente de lo que te haga reaccionar, una cosa es cierta. En algún momento te enojarás. Todos nos enojamos antes o después. El enojo es una emoción normal y sentirse enfadado no tiene nada de malo. Lo que importa es cómo manejamos el enojo y a nosotros mismos cuando estamos enojados. Y nos enojamos porque las cosas no salen como yo quiero que salgan, cuando yo quiero, donde yo quiero, con quien yo quiero. Cuando estalla el enojo, pierdes la paciencia y te preguntas por qué. Hay días en que sientes que todo te sale mal porque estás enojada. Algo de eso se puede deber a los cambios que experimenta tu cuerpo. Todas esas hormonas de las que tanto escuchas hablar pueden causar cambios de humor y emociones confusas. Parte se puede deber al estrés. Las personas que se encuentran bajo mucha presión tienden a enojarse más fácilmente. Otra parte se puede deber a tu personalidad. Es posible que seas una persona que siente las emociones de manera intensa o tiende a actuar impulsivamente o a perder el control.
y otra parte se puede deber a tus modelos para imitar. Es posible que hayas visto a otras personas en tu familia explotar cuando están muy enfadadas. Herramientas para dominar el temperamento, autoconciencia y autocontrol. Dado que el enojo puede ser poderoso, a veces controlarlo. Esto lo escribí hace, bueno, ya van a ser 8 años, 9 años. No se puede controlar el enojo. Lo que puedo hacer es darme cuenta que estoy enojada, dejar que pase esa emoción y continuar. Sí, claro, siempre va a controlar el enojo, puede representar un desafío, no podemos controlarlo. Controlar sentimientos de enojo implica mucha autoconciencia y autocontrol, y desarrollar estas habilidades lleva tiempo. Ahora corregiría esto y diría, no se puede controlar. Siento enojo, lo reconozco y dejo que pase esa emoción. Es diferente. La autoconciencia es la capacidad de observar qué sientes y piensas y por qué. Los niños pequeños no son muy conscientes de lo que sienten, simplemente lo expresan en su comportamiento. Por eso tienen un berrinche cuando están enojados, es decir, cuando no se salen con la suya, cuando no les damos lo que queremos, lo que ellos quieren. Los adultos, sin embargo, se supone que tenemos la capacidad mental de autoconciencia. Cuando te enojas, tómate un momento para observar qué sientes y piensas. El autocontrol es sobrepensar antes, sobrepensar. Bueno, así lo leí. Insisto, esto lo cambiaría ya. El autocontrol es sobrepensar antes de actuar. O sea, se trata de pensar antes de actuar. Y ni siquiera pensar es sentir. Y al momento de sentir me doy cuenta. Y al momento de darme cuenta pienso. Es poner algunos valiosos segundos o minutos entre sentir una emoción fuerte y actuar de una manera de la que te arrepentirás. Es ponerte en pausa. En conjunto, la autoconciencia y el autocontrol te permiten tener más opciones sobre cómo actuar cuando sientes una emoción intensa como el enojo. Prepárate para hacer un cambio. Decidir tomar el control de tu enojo. Insisto, no se puede tomar el control del enojo. En lugar de dejar que el enojo te controle a ti, tampoco estoy ya de acuerdo, por Dios, pero bueno, significa observar de manera profunda las formas en las que has estado reaccionando cuando te enfadas. Tiendes a chillar y gritar o a decir cosas hirientes, malas e irrespetuosas. Arrojas objetos, das patadas o golpes de puño a la pared, rompes cosas, golpeaste a alguien, te hiciste daño a ti mismo o empujaste o trataste mal a otras personas. Para la mayoría de las personas que tienen problemas para manejar el mal carácter, reaccionar de esta manera no es lo que desean. Se sienten avergonzados por sus comportamientos y creen que estos no reflejan quiénes son verdaderamente, lo mejor de sí mismos. Recordar que hacer un cambio lleva tiempo, práctica y paciencia. No sucederá de repente. Controlar el enojo implica desarrollar nuevas habilidades y no es controlar, es darme cuenta de que estoy enojada, sentirlo y dejar que pase esa emoción. Implica desarrollar nuevas habilidades y nuevas respuestas. Como con cualquier habilidad, como jugar al básquet o aprender piano, ayuda el practicar una y otra vez. Detrás del enojo generalmente hay otras emociones como el dolor o la culpa o la tristeza. Expresar tus sentimientos con palabras te permitirá identificar y explorar estas emociones. Esto ayuda a controlar la intensidad de estos sentimientos. Método de 5 pasos para controlar el enojo, para darte cuenta que lo tienes. Si sucede algo que te hace sentir enojado, este método puede ayudarte a controlar tu reacción. No es a controlar tu reacción, bueno, vamos a ver, sigo leyendo como lo escribí hace casi 9 años. Se llama método de resolución del problema, porque debes comenzar con el problema por el que estás enfadado. Luego sopesas las opciones y decides qué harás.
Cada paso implica hacerte un par de preguntas y luego contestarlas en función de tu situación en particular. Tomemos este ejemplo. ¿Quieres que tu hijo de 7 años deje de brincar sobre la cama? El enojo al rojo vivo comienza a aparecer. Aquí lo que tienes que hacer. Ups. 1. Identifica el problema. Autoconciencia. Comienza por observar qué te hace enojar y por qué. Pon en palabras lo que te hace alterar para que puedas actuar en lugar de reaccionar. Pregúntate, ¿qué me hace enojar? ¿Qué es lo que siento y por qué? Puedes hacer esto mentalmente o en voz alta, pero debe ser claro y específico. Por ejemplo, estoy muy enojada porque mi hijo no me hace caso. Tu sentimiento es enojo y te sientes enojada porque no te obedece. Observa que no es lo mismo que decir mi hijo es un malcriado. Esa declaración no identifica el problema específico, que no puedes lograr que te obedezca y no expresa cómo te sientes, enojada, frustrada, impaciente. 2. Piensa en posibles soluciones antes de responder. Aquí le llaman autocontrol. Aquí es donde te detienes por un minuto para darte tiempo a fin de controlar tu enojo. No lo estamos controlando. También es donde empiezas a pensar en cómo podrías reaccionar, pero sin reaccionar aún, es decir, responder. Pregúntate, ¿qué puedo hacer? Piensa en al menos 3 cosas. Piensa al menos 3 cosas. Por ejemplo, en esta situación podrías pensar, podría gritarle a mi hijo y tener un ataque, pues podría dejarlo brincar, podría ir por él y bajarlo de la cama, podría golpearlo. 3. También no puse la opción, pero está, podría ponerme a saltar en la cama con él. No la puse. 3. Considera las consecuencias de cada solución. Piénsalo bien. Aquí es donde piensas acerca de cuál es el resultado probable de cada una de las diferentes reacciones que te planteaste. Pregúntate, ¿qué sucederá para cada una de estas opciones? Gritarle a tu hijo va a lograr que te tenga miedo. Y sí, que se caiga en el momento de que le gritas. B, dejarlo brincar revisando que no se vaya a caer es una opción. Ir por él y bajarlo de la cama es otra buena opción. Golpearlo puede parecer como una opción real en pleno enojo, pero cuando realmente lo piensas bien, es abuso de fuerza física y maltrato. Cuidado. 4. Toma una decisión. Escoge una de las opciones. Aquí es donde actúas al elegir una de las 3 o 4 cosas que podrías hacer. Observa la lista y escoge la opción que probablemente sea la más eficaz. Pregúntate, ¿cuál es mi mejor opción? Para el momento en que lo has pensado bien, probablemente evitaste gritarle a tu hijo, que es una respuesta instintiva. Es posible que también hayas decidido que golpearlo es muy riesgoso. Es probable que ninguna de estas opciones haga que te obedezca. Por lo tanto, la opción B o C parecería ser la mejor opción. Una vez que eliges tu solución, es momento de actuar. Revisa tu progreso. Después de que hayas actuado y la situación haya finalizado, dedica algo de tiempo a pensar sobre cómo estuvo. Pregúntate, ¿cómo lo hice? ¿Las cosas salieron como lo esperaba? En caso de que no haya sido así, ¿por qué no? ¿Estoy satisfecho con la elección que hice? Tomar algún tiempo para reflexionar sobre cómo las cosas funcionaron después de que todo terminó es un paso muy importante. Ayuda a que aprendas sobre ti misma y te permite evaluar qué método de resolución del problema funciona mejor en diferentes situaciones. Date una palmadita en la espalda si la solución que elegiste funcionó bien. En el caso de que no haya funcionado, vuelve a revisar los 5 pasos y observa si puedes averiguar por qué. Estos 5 pasos son bastante simples cuando estás tranquila.
pero es mucho más difícil seguirlos cuando estás enojado o triste. Es como en la práctica de básquet o de cualquier deporte. Hacer tantos es mucho más fácil que en el juego real cuando sientes presión. Por lo tanto, practicar una y otra vez ayuda. Otras formas de controlar el enojo. El método de 5 pasos es bueno cuando te encuentres en una situación en particular que te hizo enojar y necesitas decidir qué hacer. Pero existen otras cosas que pueden ayudarte a controlar. El enojo no es a controlar, a vivir la experiencia del enojo. Intenta lo siguiente, incluso si no estás enojada ahora mismo, para ayudar a evitar que se desarrollen sentimientos de enojo en tu interior. Busca una solución. Ejercitarse, aun cuando sea una caminata ligera, es una manera efectiva de tratar con el enojo. Esto se debe a que la actividad física produce químicos en el cerebro que pueden hacer que una persona se sienta mejor. Haz ejercicio. Sal a caminar o a correr. Haz ejercicio o ve a practicar algún deporte. Muchos estudios han demostrado que el ejercicio es una excelente manera de mejorar el humor y disminuir los sentimientos negativos. Escucha música con tus auriculares. También se ha demostrado que la música puede cambiar el humor de una persona bastante rápido. Y si bailas, estarás haciendo ejercicio y obtendrás 2 beneficios en uno. Escribe tus pensamientos y emociones. Puedes escribir cosas de muchas maneras, por ejemplo, en forma de diario o de poesías o canciones propias. Después de haber escrito algo, puedes conservarlo o tirarlo. No importa. Lo importante es que escribir tus pensamientos y sentimientos puede mejorar la manera en la que te sientes. Cuando observas, calificas y liberas los sentimientos a medida que surgen poco a poco, estos no tendrán la oportunidad de desarrollarse en tu interior. Dibuja. Hacer garabatos, dibujos o bosquejos de tus pensamientos y sentimientos también podría ayudar. Pintar mandalas. Medita o practica respirar profundamente. Esto funciona mejor si lo haces regularmente, dado que es más una técnica general de control del estrés que puede ayudarte a usar el autocontrol, el autoconocimiento, el verte cuando estás enfadado. Si lo haces regularmente, descubrirás que es menos probable que el enojo se desarrolle. Habla de tus sentimientos con alguien en quien confíes. Muchas veces existen otras emociones como miedo o tristeza debajo del enojo. Hablar acerca de estas puede ayudar. Distráete. Si descubres que estás sufriendo sobre algo y no puedes superarlo, hacer algo que haga que tu mente se olvide de lo que te está afectando puede ayudar. Mirar televisión, leer o ir al cine. Estas ideas o formas de controlar el enojo pueden ser útiles por 2 motivos. Insisto, no es controlar el enojo, es darme cuenta de que estoy enojada. Ayudan a calmarte cuando sientes que tu enojo podría explotar. Cuando necesitas calmarte, haz una o más de las actividades de la lista anterior. También puedes quedarte en silencio y no lo puse. Piensa que estas son alternativas a hacer algo de lo que te arrepentirás, como gritarle a alguien. Algunas de estas, como escribir tus sentimientos, pueden ayudarte a liberar la tensión y comenzar con el proceso de pensamiento al mismo tiempo. Te ayudan a controlar el enojo en general. Insisto, no estamos controlando el enojo. Me estoy dando cuenta que lo siento. Y entonces controlo mi comportamiento.
Ahí sí. 2, te ayudan a controlar el enojo en general. ¿Qué sucede si no existe un problema inmediato que resolver, si simplemente necesitas mejorar tu humor? A veces cuando estás enojado, solo necesitas dejar de pensar en cuán enfadado estás. Yo ahora diría, no, date cuenta de lo muy enfadada que estás y deja que pase ese enfado. ¿Cuándo pedir más ayuda? A veces el enojo es un signo de que algo más está pasando. Es posible que las personas que tienen problemas frecuentes con el enojo, que participan en peleas o discusiones, que viven situaciones de la vida que les dan motivo para enojarse, necesitan ayuda especial para tener bajo control el problema del enojo. No se tiene bajo control, pero bueno. Cuéntales a tus amigos, a tu esposo, a tu propia madre, o a alguien más en quien confíes tus problemas, o si alguna de estas cosas te ha estado sucediendo. No se lo cuentes a tus hijos, porque ellos no son ni tus confidentes, ni tus amigos, ni tus protectores. Tú eres la grande, la mayor. Tú eres el grande, el mayor. Ellos los pequeños. Ellos te necesitan a ti para poder crecer. ¿Tienes un sentimiento duradero de enojo sobre cosas que te han sucedido en el pasado o que te suceden ahora? ¿Te sientes irritable, disgustado o de mal humor la mayor parte del tiempo? ¿Sientes un enojo o rabia constantes contigo misma? ¿Sientes enojo que dura por días o te incita a querer lastimarte a ti o a otra persona? ¿Participas de peleas o discusiones con frecuencia? Estos podrían ser indicios de depresión o de algo más, y no deberías manejarlo solo. El enojo es un sentimiento fuerte. A veces puede resultar abrumador. Aprender cómo lidiar con las emociones fuertes sin perder el control es parte de convertirse en una persona madura. Requiere un poco de esfuerzo, un poco de práctica y un poco de paciencia, pero puedes lograrlo. Esto es de kidshealth.org Teen en español. Mente, Deal with Anger. Revisado por D.R.C. Lines, octubre 2012. Bueno. Ahí está el enlace. No. Muy bien, vamos a detener vamos a ver. Ay. Sigue sobre las emociones. Creo que sí, es otro. Bien. No, amerita otro, 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 otro video, otra lectura, porque entramos en más información. Muy amables, un gusto haber estado con ustedes otra vez. Gracias por escucharme, quienes me escuchan, y los que no me escuchan también, gracias, gracias. Gracias por estar allá.